Buenas noches, bienvenidos a un nuevo espacio de Voces PM. Hoy me encuentro con Sergio Echetto, que es el papá de Lautaro, adolescente, portador de síndrome de Dravet, expresidente de la Asociación Dravet Uruguay, docente de Historia y director del Centro Interdisciplinario del Nordeste. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por recibirme. Contanos, ¿qué es el síndrome de Dravet? Bueno, para hacerlo muy sencillo, es una canalopatía epiléptica que tiene un origen genético. Las epilepsias tienen dos orígenes o se pueden clasificar en dos tipos. Aquellas que son anatómicas o focales y aquellas que tienen origen genético. En el caso del síndrome de Dravet hay una falla o una malformación en los canales de sodio de las células que hacen que la membrana sodio-potasio permita introducir el potasio pero no expulsar el sodio y por lo tanto están en actividad epileptógena permanente. Forma parte de las algo más de 7.000 enfermedades poco frecuentes diagnosticadas o clasificadas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Cómo fue para ustedes como padres cuando le dieron el diagnóstico de Lautaro? Bueno, fue una mezcla de alivio y de tristeza. Llevábamos 10 años buscando un diagnóstico, entonces nos encontramos frente a algo que cuando mirás internet dice epilepsia catastrófica. Y por otra parte, por fin le poníamos nombre a ese monstruo con el que veníamos luchando sin saber quién era. 10 años, es mucho 10 años, ¿no? 10 años es mucho y además en Uruguay no existía prácticamente antecedentes de la enfermedad, por lo tanto los primeros indicios los encontramos en el Hospital Garrahan de Buenos Aires y a partir de ahí nos indicaron qué paso seguir y qué estudios hacer para poder confirmarlo en Uruguay. ¿Y lo confirmaron acá? Lo confirmamos en Uruguay. ¿Cómo es ser el padre de Lautaro? Es muy lindo, o sea, es descubrir un camino diferente al que nos habíamos trazado y es comprender que en realidad las expectativas de cada uno son muy frágiles y que siempre hay que estar abiertos a todo aquello que nos depara la vida y que además la vida de los hijos es independiente de la nuestra. Por lo tanto, vienen con su propia carga genética y sus propias particularidades. Fue aceptarlo, entenderlo y emprender el nuevo camino. Sí, eso lleva un tiempo, un proceso, me imagino, ¿no? Aceptarlo, entenderlo, o debido a la situación que estaba viviendo, todo eso tuvo que ser rápido. Bueno, en realidad fue todo un proceso por el cual uno pasa por la negación, el enojo, la búsqueda, el no querer escuchar, hasta que en un momento dado tenemos las confirmaciones y a partir de ahí tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Odiamos el mundo, nos sentimos eternamente víctimas o directamente tratamos de decir, ahora que tengo esto en las manos, ¿qué hago con esto? Y bueno, decidimos volcarlo a ayudar a otros y ayudar a nuestro hijo, que era la mejor forma de salir adelante, porque hay algo que sí tenemos claros. Solos no se sale. Solo no puede. No se puede. Nadie puede solo. Nadie puede solo, exactamente. Si mal no recuerdo, Lautaro cumplió 18 años hace unos días atrás. Hace unos días cumplió 18 años, exactamente. Y se lo festejaron. Lo festejamos. Sí, fue como un día muy especial, me imagino, para todos ustedes, ¿no? Fue muy especial y muy emocionante para mucha gente, porque el 90% de los chicos que estaban en el cumpleaños eran, digamos, catalogados como neurodiversos, ¿sí? Dentro de esa diversidad que todos tenemos, ellos tienen especificidades propias y por lo tanto, fue un cumpleaños donde todo el mundo que participó, incluso la gente que fue a animar o los mozos, terminaban emocionando. Sí, me imagino. ¿Cómo es un día a día de Lautaro? Es una incertidumbre cada día. En algún momento yo le comentaba a un colega de ustedes que nosotros pasamos de la playa al CTI en 10 minutos. Entonces disfrutamos el rato que tenemos en la playa y tratamos de sortear rápidamente el rato del CTI que sea lo más corto posible y volver nuevamente a la lucha. A la lucha, sí. ¿Cómo interfiere en la vida familiar y en la vida profesional de ustedes esta patología que tiene, o sea, el convivir con esto? Interfería, ya no interfiere porque en realidad está integrada a todo lo que hacemos. Cada proyecto que abordamos, cada actividad que tenemos, ya de entrada tiene un lugar la enfermedad. Entonces no hay como una interferencia, sino que tratamos de vivirlo de la forma más natural posible.
¿Y en la vida social de él, de Lautaro? Bueno, Lautaro es un chico que, por sus características y su patología, además presenta un síndrome del espectro autista. Por lo tanto, nosotros podemos decir que en su vida social él es bastante limitado en cuanto a la cantidad de personas a las que accede cotidianamente, pero se desenvuelve sin problemas, se relaciona con todo el mundo, siempre dentro de su espacio cognitivo, ¿verdad? Él tiene una edad cognitiva de alrededor de 5 o 6 años, a pesar de que tiene 18, aceptando esas características, él anda bárbaro. En la infancia, por ejemplo, más allá de esto que me hablas de la edad, ¿no? En la infancia de él, cuando estaba en el proceso de la búsqueda de la enfermedad, cuando él concurría a la escuela, o sea, iba a una escuela común, o sea, ¿cómo fue ese proceso con respecto a la escuela? Siempre buscamos integrarlo a todas las actividades y en todas las instituciones. Nos ha pasado que en alguna escuela hemos encontrado mamás que firmaban cartas para que lo echaran de la escuela. Porque, qué triste. Sí, porque sus hijos no tenían que, entre comillas, soportar el triste espectáculo de las convulsiones, pero también hemos encontrado maestras y directoras que se han opuesto a ese tipo de discriminaciones, claro. Y por lo tanto siempre hemos encontrado puertas que se abren para seguir adelante. Claro, más que nada hoy por hoy, ¿no? O sea, eso que decís de que habían madres que presentaban quejas para que sus hijos no presenciaran eso, es muy triste. Realmente es muy triste para la mamá esa, para ese otro hijo, para ustedes también, ¿no? Sí, en realidad al principio daba bronca, después uno empieza a entender que eso surge del propio miedo, desconocimiento. Ahí está. Entonces uno empieza a comprenderlo y a asumirlo como parte de esto. Si tú fueras parte del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, ¿qué cambiarías con respecto a lo que es el tratamiento de Lautaro? Si fuera parte del Ministerio de Salud Pública, probablemente podría cambiar muy poco, porque me darían recursos limitados para atender situaciones o necesidades ilimitadas, como cualquier situación de la economía. Por lo tanto, creo que la búsqueda mía estaría siempre del otro lado del mostrador. No podría aceptar formar parte del Ministerio de Salud Pública, porque en ese caso habría que elegir quién vive y quién muere. Y creo que la lucha está en las familias, está en las casas y está en la calle, de hacer todo lo posible para que cada vez se destinen más recursos a este tipo de patologías. A este tipo de patologías que son poco frecuentes, ¿no? Muy poco frecuentes, exactamente. Vos decís que hay poco. En el caso del síndrome de Dravet es un niño cada 30.000, ¿sí? Por lo tanto, en Uruguay hay entre 24 y 28 chicos que deberían estar diagnosticados. En este momento hay aproximadamente 18 que conocemos. Y por lo tanto, suponemos que por el mundo uruguayo, andan 10 o 12 chicos que aún no saben qué es lo que tienen. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, sí. ¿Y qué tratamiento seguir, no? Exacto, porque el gran problema que tiene esto es que precisamente lo que se necesita es fortalecer o abrir los canales de sodio. ¿Y cómo se hace? Eso se hace con medicación que habitualmente no es la que se da en la primera y la segunda generación, porque siempre tienden a empezar con los medicamentos epileptógenos, antiepilépticos convencionales que cierran los canales de sodio, como por ejemplo la fenitoína sódica, por ejemplo la oxcarbamazepina. Entonces se necesita una búsqueda que lleva inevitablemente y tristemente al sufrimiento de estos niños, ¿verdad? Por otra parte, nos hemos encontrado con la lucha contra el poder médico, ¿sí? Que se para en el lugar del yo sé, y no han visto estos casos. Entonces, la mayoría de los niños que hoy tienen una enfermedad rara sobreviven porque sus familias han estudiado, porque sus familias han golpeado puertas y porque sus familias no se han dejado ganar por los no que reciben cotidianamente. Vos mencionabas que que empiezan con un medicamento que en realidad les cierra el canal, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el medicamento que por ejemplo Lautaro necesita? O sea, ¿tiene acceso a él? ¿Hay un medicamento en sí?
Bueno, estos niños en particular, conocemos la realidad de los uruguayos. De los 18 niños que hay diagnosticados en Uruguay, yo tengo sus estudios genéticos en mi computadora, todos tienen mutaciones en pares de genes diferentes, por lo tanto ninguno responde igual a la medicación. Más allá de eso hay medicación como la que mencionaba que no se debe utilizar porque cierra los canales de sodio, pero por ejemplo hoy en Europa está utilizándose la fenfluramina, que es una anfetamina que en su momento dejó de utilizarse para intentar adelgazar porque en la ecuación costo-beneficio generaba riesgos cardíacos. Frente a la posibilidad de deterioro por las convulsiones, esa ecuación se invierte, entonces comienza a ser favorable utilizarla. Esa anfetamina que no tenía, prácticamente costo porque no rankeaba en el mercado, en la bolsa de valores, hoy por hoy se transformó en un bien tan preciado que el costo de tratamiento anual ronda los 100.000 euros. Por lo tanto, no está al alcance de la mayoría de las familias y no es del interés de la mayoría de los gobernantes. Entonces, sin duda que ahí prima más que lo sanitario un tema político, un tema, no sé, la farmacéutica, porque si tú me decís que ese medicamento no tenía un valor y ahora tiene este valor que me estás nombrando. La salud, o mejor dicho, la enfermedad, es una situación política y económica. ¿Cuál es el problema? Que cuando se hace una asociación civil para luchar en contra de una enfermedad o para buscar soluciones, uno de los planteos que se hacen desde los Ministerios de Educación y Cultura cuando se establece los protocolos para establecer esas asociaciones es que no debe existir una fundamentación política de las mismas. Pero bueno, las decisiones de dar o no dar la medicación son políticas, las decisiones que se toman desde el punto de vista de los tratamientos son económicas y si no nos ponemos a hablar de eso, nunca lo vamos a resolver. Nunca lo vamos a resolver y bueno, lamentablemente dependen vidas, ¿no? O sea, si se salva una vida, si no, o un tratamiento, lo deciden ellos, no lo decidimos nosotros, o... Estoy equivocada. Dependen vidas y dependen familias. Hemos hablado con muchos gobernantes a lo largo de distintos gobiernos y siempre el tema es el mismo, ¿verdad? O sea, no hay una atención o un compromiso específico con las enfermedades poco frecuentes. Es así. Bueno. Entonces este tema de Lautaro fue lo que lo llevó a abrir la primera clínica, ¿no? Bueno, en realidad habíamos encontrado una serie de buenos profesionales trabajando con Lautaro, pero no nos sentíamos conformes con la atención que Lautaro había recibido institucionalmente. Entonces la idea fue comenzar a invitar a tomar un café a una técnica, a otro técnico y contarles la idea de armar lo que nosotros llamamos un centro interdisciplinario. Al principio era una idea... quizá contagiamos las ganas porque la gente nos creyó. Comenzamos en el año 1916 con las habilitaciones. Cuando empezamos había alrededor de 46 niños en el centro y hoy estamos cercanos al 1.000.000 de niños, ¿verdad? El último recuento fueron solamente en Montevideo 915 y en Atlántida actualmente hay unos 60. Tienen 2 en Montevideo y una acá. Hay 2 locales en Montevideo y uno en Atlántida. ¿A qué le llamas interdisciplinario? En realidad, ¿cuál es la definición? La definición es que trabajamos con distintas disciplinas que se entrelazan entre ellas y trabajan en forma mancomunada. No trabaja un psicólogo por su lado, una psicopedagoga por el otro, un fonoaudiólogo aislado, sino que siempre se trabaja a partir de las características del niño, coordinando actividades, planificando en conjunto e incluso planificando con los centros de estudios y las familias. ¿Qué niños pueden asistir a las clínicas, por ejemplo? Todos, porque una de las características o de las metas que nos planteamos el día que esto se abrió era que no hubiera ningún tipo de discriminación. O sea que si no hay lugar para alguien, se lo hacemos, si no sabemos algo, lo aprendemos y si no tenemos un técnico, lo salimos a buscar. Perfecto. ¿Y qué los llevó a venirse a Atlántida? ¿Mudarse para acá? Porque sé que se mudaron ustedes para acá.
que viven en Las Toscas, y ¿qué lo llevó a abrir una clínica acá? Bueno, en realidad nos mudamos a Las Toscas para que Lautaro tuviera una mejor calidad de vida. Y nos encontramos con el hecho de que, como estos niños cuando duermen siestas cortas, pero ingresan en el sueño profundo, convulsivan, nos pasaba que en el viaje hacia Montevideo teníamos convulsiones manejando en el medio de la ruta interbalnearia. Sí. Entonces, eso nos ponía en riesgo a todos. Y bueno, decidimos abrir el centro en Atlántida de la misma manera que hicimos el de Montevideo, para que Lautaro lograra la mejor atención posible. Y a partir de ahí poder favorecer al resto de los niños. Al resto, muy bien. ¿Qué enseñanza les ha dejado Lautaro a ustedes, como papá, como familia? Bueno, en primer lugar que tenemos que dejar de lado nuestras expectativas personales, y que las expectativas, cuando uno vive en familia, se construyen entre todos. Sí. En segundo lugar, que tenemos que disfrutar cada momento que tenemos al máximo para poder sobrellevar juntos los momentos difíciles. Y en tercer lugar, de que no hay imposibles, o sea, todo es posible de sobrellevar si encontramos las personas adecuadas y, como te decía hoy, si estamos todos juntos. En esta pregunta me contestaste la que te iba a hacer, que era qué mensaje le darías a otros papás que estuvieran en la misma situación que ustedes. Pero cuando me dijiste no hay imposibles, como que más o menos ya me contestaste esa pregunta. Pero no sé si hay algún mensaje que tú pudieras darle a algún papá que esté en una situación similar a la de ustedes. Sí, en primer lugar, que se tomen el tiempo necesario como para vivir sus procesos. En segundo lugar, que entiendan que las soluciones individuales no existen. Y en tercer lugar, que aprendan, que busquen aprender de la enfermedad de sus hijos, porque es la única forma de protegerlos. Alguna vez me dijo alguien, estando en Brasil, en Bahía, que el conocimiento es el único camino sin retorno. Y es así. El conocimiento es la única oportunidad que tienen estos niños de poder salir adelante. Perfecto. Y contanos, Sergio, acá en Atlántida, ¿cuál es la ubicación de la clínica y cuáles son los contactos que tienen si alguien quiere comunicarse con ustedes? Bueno, en Atlántida estamos en calle 12, República Argentina, esquina calle 3, en diagonal con una mutualista muy cercana, que es Camepa. Los teléfonos de contacto son 4376-1004 y 098 55 30 30. Y también estamos en Instagram, clínica.nordeste, ahí nos pueden encontrar. Perfecto. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda esta información, y ha sido un placer compartir esta charla contigo. Igualmente, y bueno, muchas gracias por la visita. No, por favor.